Hola, hola. Es hora de Perf Bites. Panic Boom. ¿Qué carajos es Perf Bites? ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! ¿Me da 20 tacos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Perf Bites Español, el primero, el mejor y todavía el único podcast de pruebas de performance en español. Y el día de hoy vamos a discutir sobre un tema que está muy en boca de todos, es como que la locura, la moda, todo el mundo está hablando de ello, quiere aprender más, quiere ver en qué se usa y pues no nos podemos quedar atrás. Queremos saber también en qué podemos usar esta cosa secreta y misteriosa, pero que está en todos lados aparentemente hoy en día, que es la inteligencia artificial. Y para ello, tengo, pues ya habíamos amenazado o prometido que Almudena Vivanco, hola Almu, iba a Hola. estar viniendo a ayudarnos a estas discusiones para que no sea nada más un monólogo mío echándoles ahí todo mis ideas, impresiones, sino hacerlo más rico una discusión. Pero además tenemos a un invitado muy especial que Almu nos recomendó, un expertazo en inteligencia artificial. Hola Chema. Hola, ¿qué tal? Hola, Chema. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Es invitarme. todo un gusto, es un honor tenerte aquí en Perfects Español. Chema González, ¿verdad? Ojo, Sí, luego estaremos vamos, compartiendo sí. para que se pongan en contacto quienes deseen. Pero bueno, antes de empezar aquí esta discusión, este round que se va a poner, como bromeaba hace rato, buenas las trompadas en este episodio. Chema, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empezaste y cómo es que pues estás metido en este asunto de la inteligencia artificial? Bueno, pues empecé con temas de inteligencia artificial sobre 2017 en la empresa en la que trabajaba anteriormente, en Catalana Occidente, como curiosidad y como reto personal, y eso me llevó a ser MVP desde el 2020 al 2023 hasta este año en inteligencia artificial. Y, y poco más. Ahora mismo trabajo con Almu, me río mucho y disfruto en ese CRM. Ok, es curioso ese punto de me río mucho, pero eh, no, Se ríe de mí, no sí, conmigo, no, se ríe de mí. Contigo, no, contigo. no Sí. era una aclaración y característica laboral que esperaba, pero me parece muy agradable y adecuado. Digo, estarse riendo mucho en la oficina, creo que, bueno, en el labor es muy positivo. Me gusta. Oye, y Chema, cuéntame un poquito qué cosas has estado haciendo alrededor de inteligencia artificial, que Pues bueno, depende del proyecto en el que estuviese, pues temas de machine learning, utilizando algoritmos matemáticos de predicción o, por ejemplo, asesorando a empresas cuando estaba en la consultora para temas de MLOps, de machine learning, de realizar o integrar servicios predefinidos y librerías de terceros en temas de inteligencia artificial. Y utilizando sobre todo pues, ecosistemas en Azure, haciendo comparativas con Amazon, por ejemplo, con SageMaker, etcétera. ok. ¿Algún ejemplo así puntual? ¿Qué hacían estos modelos o qué era el, ¿cómo se dice? El outcome, lo- ¿qué El hacían? valor Ajá, ¿qué añadido hacían lo del que modelo, creabas? pues depende. O sea, por ejemplo, así como curiosidad, utilizando Azure Percep, desarrollamos un sistema de detección de mascarillas en espacios cerrados como prueba de concepto para ver si simplemente pues, detectaba las mascarillas dentro de un espacio cerrado, un banco, un consultorio médico, etcétera, con OpenCV y dockerizándolo y enviándolo con IoT Hub, por ejemplo, en Azure Percep, en el dispositivo de Azure. Participé en el desarrollo de un modelo de predicción de no de accidentes, sino de tasación de los accidentes, de peritaje. Ok.
Es decir, tú cuando tienes un accidente, pues va un perito, te mira los daños y te dice, pues esto, el valor de reparación de este vehículo es, pues me lo invento, 5.000 euros. Pues este modelo lo que hacía era hacer el trabajo de el perito, eh, ayudando al perito con las imágenes a no tener a optimizar su tiempo y que puede hacer los informes de forma más eficiente. Eh, la de aplicaciones es impresionante, y la variedad, ¿no? Ese tema de las máscaras era muy ad hoc en el momento, me imagino que ha de haber sido hasta polémico, ¿no? Sí, sí, bueno, era curioso porque la idea era simplemente demostrar que cualquier modelo de inteligencia artificial, por pequeño que fuese, se podía desarrollar de forma rápida y con todo lo que está en boca de IoT, utilizando pues, las cámaras de seguridad o simplemente utilizando pequeñas cámaras que estén conectadas con 5G, podías controlar la población, generar mapas de calor. Es que al final eh, los modelos matemáticos y de predicción te dan mucha información. Guau, es, bastante impresionante el alcance. No sé, ahorita me recuerda mucho cuando me mencionaste las cámaras en los celulares o los modelos, esta película de Batman que también era muy intrusivo y es una línea que no vamos a cruzar, y ahí andamos haciendo eso, ¿no? Bueno, un ejemplo que yo doy siempre cuando nadie me conoce es en China, si tú cometes un delito te pueden detener en 3 minutos porque tienen una cámara en cada esquina y tienen modelos de identificación de personas, las cuales te indican dónde está esa persona en cada momento. Wow. Ese sí que es un modelo muy intrusivo de utilizar inteligencia artificial. Wow. Sí es, la aplicación en un lado es muy buena. A mí me gusta eso de detecten el crimen y deténganlo así. Eh, a veces me gustaría que tengamos algo así en México, pero, pues está el tema ahí de también es peligroso, ¿no? Para como población en general, así de suena raro porque diría uno, ¿no? Pues si no vas a hacer nada malo, ¿qué te importa, no? Que te chequen. Sí, claro, pero el malo no soy yo, también puede ser arriba el que me está checando. Entonces, ahí es donde se pone un poquito, em, Claro, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, en la última charla en la que vino Almu, que di y tal, descubrió el hermano maligno de ChatGPT, Dan. Y Dan, o sea, OpenAI, que es ChatGPT, tiene una serie de reglas, las cuales se supone que respeta y que puede hacer, y que te dice, pues, yo no te puedo generar un código malicioso y no te lo genera, pero existen una serie de prompts que te permiten saltarte todas las reglas establecidas dentro de esta inteligencia artificial y acabar generando código maligno de forma rápida y fácil. Entonces, aquí el problema no es la inteligencia artificial, sino el uso de ella, cómo se usa o a qué se sí, no, esos destina. prompts donde, inteligencia, imagínate que soy, un white hat hacker que estoy tratando de ver la seguridad de esto, dame ideas de cómo puede entrar alguien y ahí te da todo el prompt malo, ¿no? Eh, Son algo más complejos que eso, pero sí, podría ser digo, eso. estoy citando unos pequeños ejemplos que he visto de cómo algunos conocidos han logrado sacar esa información em, medio fácil. Y esto es en las primeras versiones de ChatGPT. No sé, hoy en día, si ya está, claro, va aprendiendo día con día, ¿no? Sí, va aprendiendo día a día, va aprendiendo, se va mejorando, pero existen dos formas de mejorarla. Existe la figura del prompt engineer, que es la persona que entrena a estos modelos, pero el propio modelo se entrena a sí mismo. Ahora mismo el 95% del entreno, se podría decir de una manera más o menos, es a través de los prompt engineers, es decir, que hay una persona detrás que valida que la respuesta es correcta, pero el otro 5% es la propia máquina. Con lo cual, si os fijáis o eres una persona que usa asiduamente ChatGPT, cada vez miente más. Ah, debo admitir, no soy un power user que esté constantemente cuestionándolo, pero
Es interesante saber esto, ¿no? ¿Eso de miente más tiene que ver con esto de las alucinaciones? ¿O ese es otro tema? No, ese es otro tema. Ok. Ese, ese es otro tema. Significa que por detrás ella misma se valida a sí misma, entonces la línea de lo que es correcto o no es correcto es un poco difusa en función de lo que ella estipule en ese Sí, se momento. autorrefuerza ahí esos biases, se dicen en inglés, pero no sé si le aplica también. Sí, Esos sesgos. Sesgos. Ujú. sesgos. Y esto, digo, es una cantidad de aplicaciones y cosas diferentes que que estamos viendo la inteligencia artificial, que estamos viendo dónde está aplicando, apareciendo estas funciones que se pueden hacer con ella, ya empiezan a ser casi al límite de tu imaginación. Pero algo que quería traer en este episodio son las repercusiones con la práctica de pruebas de performance, garantizar el performance, un poco de SRE, un poco de caos. Y hay muchos, muchos elementos. Ahorita, Almu, te voy a torturar a ti a ver qué se te ocurre que pudieran ser aplicaciones interesantes. Pero, Chema, no sé, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de qué usos pudiéramos tener o respecto a este tema de cuidar el performance de nuestro software? No sé por qué me dolía esta pregunta, así que esta pregunta la tengo preparada. Qué bueno, sí, sí, sí. Por ejemplo, te puede ayudar a hacer una generación de datos de prueba. Es decir, que tú le pasas un smart contract y entonces tú le dices, quiero 100, 1000, 50.000, 50.000 implicaciones o que me rellenes ese contrato 50.000 veces de forma diferente y tal. Al final, lo que te ayuda la inteligencia artificial es a generar las tareas repetitivas que podrías generar de forma automática picando código, pero en lugar de tener que tú picar el código para generar esas 50.000 peticiones de forma simultánea, tú le dices, oye, te paso este contrato, genérame esto, y mientras tú te vas dedicando a otro tema que aporta valor. También podrías hacer, pues yo qué sé, la automatización de estos escenarios, no solo los datos de prueba, sino hacer la automatización de ese escenario. Te puede ayudar a escribir código o a resolver problemas en tu propio código de performance, ¿verdad, Almu? Dices que sí con la cabeza porque... Ah. No, en tu caso no te lo arregles sin usar Ahí una ChatGPT. pequeña Luego dije, pregunta. mierda, podría haber usado ¿Realmente ha ChatGPT. habido les ha ayudado hoy en día ChatGPT a arreglar su código o a ver detalles así? A mí, digo, no da pena confesarlo, ¿no? Sí, no, al contrario. O sea, hubo un test de performance que pasó Almu y estaba fallando y no encontrábamos la solución. Y buscando mucho en el baúl de los recuerdos encontré la solución y le dije, he implementado esto. Cuando se lo dije me dijo, ¿has usado ChatGPT? Le dije, no. Luego cuando llegué a mi casa usé ChatGPT para que me diese la respuesta. Y curiosamente fue la misma, pero lo que tardé igual 1 hora y media en solucionar fueron 3 minutos con un prompt. Me suena un poco misterioso de justo se me ocurrió, pero después con ChatGPT lo reforcé. No, no es cierto. Pero digo así. En, es- en este caso es así, o sea, también es cierto que obviamente después de ver eso, también existe Copilot y otros tipos de inteligencia artificial que te ayudan a hacer y a mejorar tu código y tal, pero en este caso yo tenía Copilot instalado, en este caso era Groovy, y no me hacía la mejora, entonces tuve que tirar de memoria y de archivos vintage de que decía ahí que digo yo, pero luego dije, ostras, también en ese momento era cuando ChatGPT tenía muchos problemas de conexión, es Estaba decir, que sobrecargado. tenían sobrecargado y le haces una pregunta y a lo mejor ni te respondía. Sí que es verdad que tenemos un compañero, que lo comentaba el otro día con Chema, en SCRM, que sí que genera los test de K6, los genera con ChatGPT, básicamente. Que fue lo de no meta, no meta esos datos. Pero sí, o sea, ya al menos una persona que yo sepa en la organización, los test los genera casi todos con ChatGPT.
Y nos ha metido algún leak de memoria en el test. Pero sí, que ha estado O divertido. sea, ese leak A de ver, en este caso, memoria lo generó ChatGPT. Lo generó ChatGPT porque no hacía el shared array. Ah. O sea, metía por cada request, metía todo el CSV. ¡Ah! Y tardaba unas 100 iteraciones y moría. Sí, Era no, muy ¿cuántos bueno. usuarios podían levantar con Entonces, eso? nada, era... Y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y yo, bueno, entonces, claro, ¿qué le añadió el prompt? Añadir shell array para hacer esto. Ya está. Y se lo devolvió como diciendo, ah, sí, perdona, Mira que haz se me esto. hace algo interesante que vino y te preguntaba a ti, ¿por qué está quedándose sin memoria? Pregúntale a tu chat GPT que te lo aclare, porque eso también es interesante. Que te la aclare, porque Si la inteligencia artificial, tal vez no hay documentación en esos casos particulares para que se alimente y conozca esas posibilidades, pero ahorita me acabas de generar curiosidad, ¿no? O sea, vamos a ponerle un script que a propósito haga este error y me pasa este error, chat, explícame por qué está pasando y cómo lo arreglamos. ¿Creen que lo logre? sí, claro. Sí, tanto. Ahí está la gracia de un buen prompt engineer. Un buen prompt engineer se dedica a escribir prosa, no a escribir código. Entonces, tú puedes llegar a conseguir que ChatGPT te genere una aplicación entera, con sus test de performance, test unitarios, etcétera. Eso, fíjate que ahorita ya mencionaste varias veces el prompt engineer, que pues el año pasado no existía esa carrera hasta donde yo... Sigue sin existir la carrera. No existe la carrera de prompt. Es un puesto de trabajo que ha salido a raíz de la inteligencia artificial, que son personas que escriben muy bien, que tienen claro cuál tiene que ser el resultado, y entonces lo que hacen es entrenar los modelos de inteligencia artificial enviándole pues una entrada, por ejemplo, en el caso de performance, ¿no? Yo tengo este escenario, quiero hacer una carga para este escenario de 250 usuarios concurrentes. Me tienes que pasar este contrato y en un momento dado estos 250 usuarios recurrentes van a subir a 1000 usuarios en cuestión de 2 segundos para saber si tienes, pues te soporta las cargas de estrés y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que él te lo da, pero si le das un ejemplo de entrada, él, en función de que tu ejemplo de entrada, se va a basar con ese ejemplo de entrada y te va a dar una salida que va a ser basado en tu ejemplo de entrada, mejorando tu ejemplo de entrada y agregando las condiciones que tú le has indicado. Entonces, el prompt engineer lo que hace es ver ese resultado, ver si es válido y decir, vale, es correcto, es lo que esperaba. O no es válido, o pienso que podríamos haber mejorado en esto y en esto. Entonces, aquí en este punto es cuando el prompt engineer encuentra las debilidades y las fortalezas del modelo y se lo comenta a los desarrolladores del modelo para que vayan mejorando ese modelo. Es un punto que ahorita me dejaste pensando que mucha gente y que definitivamente quiero tocar. Mucha gente hoy en día tiene ese miedo de, la inteligencia artificial me va a reemplazar, me va a dejar sin trabajo. ¿Tú qué opinas, Chema? Yo opino que depende de cómo lo oriente la industria y el país. Y estamos hablando de ingenieros de performance. Ingenieros de performance en este caso. ¿Crees que deban tener ese Yo temor? creo que no. No, porque al final esto lo que hace es mejorar. A día de hoy, lo que hace es mejorar es tu performance, nunca mejor dicho. O sea, el tiempo que tú tardas en hacer algo es una herramienta en la cual pues incrementa entre un 25 y un 35% tu productividad. A día de hoy, a largo plazo, no lo creo, porque existirán o ingenieros de performance que se encargarán de supervisar las interacciones. Es igual que el paso de la evolución, ¿no? O sea, por ejemplo, en los pilotos de combate a los drones de combate, ¿no? Pues al final acaban teniendo un piloto, pero lo tienen detrás. ¿Y están automatizados? Sí, están automatizados, pero acaban teniendo un supervisor.
pues al final la industria va a ir. ¿Se van a quedar sin trabajo los ingenieros de performance? No, van a tener que adaptarse y supervisar y coordinar a muy largo plazo estas inteligencias artificiales para obtener los resultados que ellos quieran. Y ahorita por lo que decía, ¿no? Almo, ahorita que contabas de este ingeniero que creó sus automatizaciones basándose solo en ChatGPT, me da a entender que pues es alguien que va empezando, ¿no? Me imagino. Oh, oh, Supongo que es alguien que es un developer que tiene más tareas que hacer, ok, entonces lo que hace es usar ChatGPT para acelerarlo. O sea, no se dedica, no es un performance engineer, ok. es un developer de Bueno, backend, va de .NET. empezando como performer. Entonces, es mi nuevo minion, igual que Chema es minion, Charlie es minion en otro squad. Y eso está empezando. A raíz de lo que estaba diciendo Chema, yo tengo la suerte de haber probado el asistente virtual de Movistar, que era una de las inteligencias artificiales. O sea, el performance engineer también tiene que Ujú. probar la inteligencia artificial o el asistente virtual, que en este caso es Aura. Eh, entonces, alguien lo tiene que probar. Y que ¿Y qué vaya. tal? li- ¿Se puede decir? No, ¿verdad? Ok, ok, ok. Aura empezó hace. Yo entré aquí el 2019, pues 2018-2019. Estaba muy, muy. Y antes de Aura probé una aplicación que se llamaba Sherpa, que hasta la subordinación de lenguaje natural era lo que le llevaba mal. O sea, que ha habido muchas iteraciones que hemos tenido que probar. Alguna gente ha tenido que probar Sí. estas cosas. En esos sentidos, por ejemplo, y sacaba a ejemplo esta persona que generó todo con ChatGPT. Creo que un riesgo que puede haber, siempre las organizaciones están buscando, pues, optimizar costos y luego eso se traduce en traer gente no tan capacitada. O, como dices, alguien que pues, viene de otro lado, medio le entiendes a performance, sí, ándale, vas. Y que creo que así nos pasó a muchos. Y, pero creo que el malentendido muy frecuentemente, sí, el vendor de la herramienta nos dijo que puedes generar reportes automáticamente, entonces no necesitas saber, tú nada más ve y pica y tráeme un reporte. Bueno, ¿qué es lo que dice K6? Que es developer Sí, friendly, ¿no? es developer friendly para automatizar, Claro, pues pero ahí yo creo que, pero alguien tiene que saber qué meterle al K6 y qué probar porque en el lo podrás K6. Eso programar sí. muy bonito y crear un array de datos para cada uno de tus em, usuarios virtuales, pero si no sabes este principio de, bueno, sí, mándale un pedazo a cada uno porque si no te va a replicar ese set de datos infinitamente, Te creas un, un leak del test en sí que, mismo. claro, se lo explicas a un developer y decir, oh, ok, así te lo va a cachar. Vale. Pero sin esa explicación, sin esa experiencia que ya trae un ingeniero de performance, no hay modo. Bueno, pero es lo que decía, o sea, lo que decía yo, cuando tienes muy pocos expertos en performance, que es verdad que en el mundo hay poquitos, no somos muchos, tienes uno en la casa en lo que hay, ¿cuántos developers tenemos nosotros? ¿200 puede haber en la casa, Chema, Wow. más o menos? Hay 32 squads, que me enteré que hay uno nuevo. Pues claro, tienes que darle. No tienes todo el tiempo del mundo para dedicarle a Ujú. todo el mundo. Entonces, pues le ayudas cuando te llega con el problema de, oye, tengo un leak, no sé por qué se me muere el K6. Y yo, porque te muere, pues, hijo, mira lo que has metido, capullo. Sí, pero en 3 segundos ¿Vale? hubo esa comunicación. Pero igual que me ayudan ellos, o sea, Chema igual también me ayudó diciendo, oye, yo si hago el zip de esto y los de me sale en chino, ¿por qué? No lo sé, aquí estoy perdida en el Groovy. ¿Vale? O sea, es una Sí. ayuda mutua. Ellos me ayudan a desarrollar, yo les ayudo a modelar la prueba o a entender lo que hay detrás de la prueba. ¿Vale? Es una colaboración mutua, que es lo que me gusta del performance. Totalmente es, creo yo, un potenciador de capacidades esto de la inteligencia artificial con las herramientas, pero sigue habiendo este riesgo, ¿no? Almu, cuando tú y yo nos retiremos y la siguiente generación se acostumbre a solo usar ChatGPT, ¿qué opinas? Que pasará como cuando nuestra generación descubrió Stack Ujú. Overflow.
¿sabes? Que el anterior usaban las seeds y las RSS y hablaban entre ellos y los foros, y de repente apareció Stack Overflow, Copy buscabas paste. allí y lo tenías, pues que es lo mismo. O sea, es una evolución, con Creo lo yo cual que no está mal Stack Overflow, ha ayudado, pero levante la mano quién ha copiado y pegado código nada más porque dice que hace algo sin revisarlo bien a fondo. e iterar, copiar código y decir: "Ay, esta copy paste no vale, voy a seguir ¿Y el quién siguiente sabe qué copy paste". hace? Ahora lo que puedes hacer es copy paste, se lo pones a ChatGPT, esto que no me ha salido de Stack Overflow, ¿por qué es? Y empiezas a iterar. Prompt engineer, Mira iterar. que ese es O sea, un buen ejemplo de, podría decirse, una buena práctica. Ahorita, acabo de irme por otro lugar completamente fake news, identifica fake news, así de: "Oye, vi esto en las noticias, ¿cómo ves?". Es peligroso porque puede traer sus sesgos, como bien decía Chema hace rato, ¿no? Pero Bueno, al final todo es en función de cómo lo uses, ¿no? O sea, existen tecnologías de inteligencia artificial que no solo ChatGPT existe, sino que existe DALL-E o existe eh, Midjourney y demás, que son inteligencias que se dedican a generar imágenes, y estas imágenes pueden ser tan reales y te pueden generar vídeos y pueden sustituir una persona, y con las nuevas actualizaciones de inteligencia artificial de Photoshop, que puedes poner a una persona donde tú quieras y como tú quieras en cualquier parte del ujú. mundo sin que se note prácticamente. O sea, al final es en función de cómo se utiliza. Por eso existe, no sé, aquí hay un canal que se llama Neutral, creo que recordar, que lo que hace es dedicarse a desmentir las fake news. O sea, se pone a investigar todas las fake news y las revela y dice que, pues, que no son noticias de verdad. También existen páginas, existen motores que se encargan de, por ejemplo, de ver si tu código viene de ChatGPT o Copilot, de si el texto que has pegado viene de una inteligencia artificial, o sea, la imagen viene de una inteligencia artificial, o sea, existe. Igual que en el mundo del hacker, el black hack y el white hack, ¿no? Es decir, pues existe la inteligencia que se dedican a crear mundos, por decirlo así, como puede ser ChatGPT, DALL-E, Midjourney y tal, y existen inteligencias que se dedican a decir esto viene de una inteligencia artificial y no tiene derechos de autor y no forman parte de la persona que está diciendo, sino que está escrito en el 70%, en el 80% por una inteligencia Me artificial. recuerda mucho a ese tipo de cosas con código que se considera propietario, ¿no? Ah, es que acabaron 3 líneas de código y las identificamos en el tuyo. Pues fue Stack Overflow, no sé. Igual y tu developer lo sacó de ahí también, ¿no? Sí, 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 es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que a diferente Sí. No, nivel. porque las capacidades aquí, bien lo tenemos ahorita con la huelga de escritores actores en Estados Unidos de, oye, pues puedo firmar algo y los siguientes 100 años ya una inteligencia artificial tiene mi cara y hace como que fuera yo. O hay muchos riesgos, hay muchos detalles ahí que los veo también en estos temas de código, de performance, de automatizaciones. Ya te veo sonriendo, Chema, ¿qué pasa? A ver. Es que existen opciones muy reales de que utilizando 4 servicios, aunque tú tienes que firmar que no lo vas a utilizar para ningún fin maléfico, etcétera, 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 etcétera. Existen opciones en las cuales yo puedo coger una imagen de Almu, grabarla un día en la oficina y hacer que Almu aparezca en Berlín hablando turco, Ujú. es un idioma, eh, en un vídeo y moviendo la boca como si fuese real y estuviese hablando de ella. Sí, o sea, es impresionante. Claro, ahorita que decías, ¿no? Te hacen prometer y dar promesa con el meñique y toda la cosa ahí, que también todo el software lo trae y que prometes que la licencia del software, bla, bla, bla. Sí, 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 pero aquí tengo mi crack key, ahí lo ponemos, ¿no? Pues esto es igual, la única diferencia está en que hay servicios en los cuales cuando tú publicas ese servicio, como por ejemplo podría ser el Speech to Text de Azure, en el cual tú puedes falsificar la voz de cualquier Ujú. persona,
que el objetivo no es ese. O sea, estoy dando un mal tip, pero el objetivo no es ese. El objetivo es hacer que esa persona pueda hablar en otros idiomas sin necesidad de aprender el idioma. Ese es el objetivo, ¿no? De esta inteligencia artificial, ¿no? Pues el objetivo es ese, hacer que tu productividad aumente y hacer cosas que para ti a día de hoy no son posibles. No, igual no entiendes el turco, pero lo podrías llegar a hablar o hacer un manual en turco si tú quieres que sea la imagen de performance en, me lo invento, Nestlé Turquía. Ese también es otro riesgo, ¿no? Que dices, no necesariamente voy a aprender turco, no necesariamente voy a estar en Turquía o todo este tipo de situaciones. No necesariamente voy a saber performance, no necesariamente voy a estar en un proyecto que ese es un riesgo también. Sí, claro, es que en esta vida al final todos son riesgos. Yo creo que tú, seguro, no lo sé, pero seguro que empezaste en el mundo de la informática de una manera y acabas siendo ingeniero de performance de otra manera, quizá por casualidad, en el cual ha habido una serie de riesgos que has ido asumiendo y que esos riesgos también ha ido asumiendo la sociedad. Un ejemplo muy claro, COBOL. COBOL está vetado, ¿no? Está marcado para que se extinga. Pero nomás no se deja. Eso Ahí sigue. Pero no se deja extinguir. Ahí no sigue. no muere nunca. Pero ¿cuánta gente ha vuelto a aprender COBOL por necesidades de mercado? Mucha. ¿Cuánta gente? Pues porque al final no hay, entonces es una necesidad y dice, a lo mejor pues se dedica a hacer... Los pocos que lo saben valen. Vale, un dineral, pues claro, o sea, al final a lo mejor alguien que se dedicaba a programar Java y que era normal y que tenía un sueldo normal, decidió, sí, normal, digo, no sé, normal, Promedio. Sí, la normal. media. Un sueldo promedio, pues decidió cambiarse a COBOL porque vio ofertas de trabajo de COBOL. Esto es una historia verídica, ¿eh? O sea, Conozco varias también. Y entonces, claro, al final es un riesgo que asumes y la sociedad asume ese riesgo. Y es algo que, mira, a mí me pasó y es, ya son, creo yo, perspectivas de viejito amargado. En mis días aprendíamos y hacíamos. Y me ocurrió hace 15 años cuando Microsoft Word integró esta posibilidad de guardar tu documento como una página web. Y pues yo ayudaba a hacer páginas web, sabíamos HTML, era aquí, todavía no había ni Ajax ni nada de JavaScript, era HTML puro, ¿no? Así, wow, hice una tabla y con colores, ya está, wow, la super página, ¿no? Y sale Word y vemos lo que hay en el HTML de esa página que genera. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto este tipo de páginas. Tu cara me encanta, Chema. ¿Ven el riesgo de que pase algo así? Porque yo llegué a conocer en aquel entonces y criticar fuertemente y agitar mi puño de viejito enojado a estos que yo tenía 25, 26 años, pero eran gente de preparatoria, estos jóvenes que ni siquiera saben HTML ya están publicando páginas oficiales hechas en Word, que me parecía escandaloso. No sé si ves a dónde voy. ¿Ves ese riesgo ocurriendo con la inteligencia artificial? Sí, claro. O sea, al final a día de hoy existen páginas que te generan una página web con un diseño en 5 minutos. Entonces, ¿existe ese riesgo a día de hoy? Sí, existe. Pero es como, te voy a poner un ejemplo que igual te abre la mente, ¿no? Eh, Esto es muy curioso. O sea, España, verdad que produce tomates, ¿no? Sí, y los vende y exporta tomates. Pero Holanda también produce tomates y exporta tomates. Y casualmente el precio del tomate de Holanda es más barato que el precio del tomate de España. Y dices, ¿por qué? Porque tiene mucha ingeniería agropecuaria Holanda detrás. A lo mejor ahí me...
O sea, ahí tiene mucha gente con sueldos muy, muy altos o mucho más altos que la gente que podía trabajar en el campo, que lo que hacen es aplicar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar procesos y hacer que el coste de producir un tomate sea más barato, aunque el coste del análisis y mejora de ese proceso sea más caro que el coste de producción de ese Sí, tomate. si no me equivoco, ahí sí tengo entendido, ahí una de las principales carreras o cosas son pioneros en la ciencia de hacer, no tomates, ¿no? Pero cultivar y todo esto, ¿no? De agrónomos, Exacto. ingenieros agrónomos. Ingenieros agrónomos, sí, sí. De hecho, una cosa curiosa es cosas curiosas. Por ejemplo, cosas curiosas que miro a veces y que no sirven de nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la Universidad de Málaga es la cuarta del mundo en robótica, pero la de Holanda es la primera universidad de agropecuarios que ha metido asignaturas de inteligencia artificial para mejora de procesos agrarios. Mira que eso se me hace genial porque no tienes gente que usa la inteligencia artificial para brincarse esto de lo que decía hace rato, no sé turco, no sé performance, me lo brinco. No, es gente que ya sabe, están estudiando para ingenieros agropecuarios y encima te voy a dar más herramientas. Eso se me hace como que el mejor path, el mejor camino, en lugar de esta herramienta te va a ayudar a falsear que eres un buen ingeniero agrónomo. Correcto. O sea, es que ahí está la clave de cómo se tiene que enfocar el futuro de la inteligencia artificial. Al final, esto no deja de ser una ayuda que te mejora a ti y si tú consigues sacarle rendimiento, ese rendimiento que tú le sacas y que tú aprovechas ese potencial, te permite ser más productivo y eso te permite crecer profesionalmente dentro de una compañía o de cualquier compañía, con lo cual ibas a decir algo, Manu. No, sigue, cuando acabes, cuando acabes. No solo eso, sino que también lo que hace es cambiar el paradigma de pensamiento. Es decir, por costumbre, todo lo que viene es malo, y cuando realmente todo lo que viene no tiene por qué ser malo, sino que si te ayuda, te mejora y encima para colmo te evita tareas rudimentarias o te evita perder tiempo en buscar una solución cuando haciendo 4 preguntas puedes tener la solución, al final lo que te permite es aportar valor de manera diferente. Ahí me voy a brincar un poquito, Almu, ahorita mantén ese pensamiento. Me recordaste mucho al ejemplo del HTML, ¿no? Una cosa es hacerlo en Word sin saber qué está haciendo la gente, pero pregúntame hace cuánto he escrito un HTML desde cero. ¿Por qué? Porque hay estas herramientas que han mejorado y que también si meten algo raro las herramientas, tengo el conocimiento, experiencia y background para decir, la regó aquí. Había uno de Macromedia que comencé a usar mucho que era bastante bueno. Dreamweaver, gracias. El Dreamweaver, es Sí. verdad. Que luego hacía una que otra tontería y era así de, bueno, ya sé, incluso ya me sabía dónde iba a hacer cosas raras y ya era de, esta tabla la va a poner así, pero yo la quiero así. Ok, Pero no lo hacías desde cero. Como dices, eficienta e incrementa mi productividad, mejora mi performance, pun intended. Y creo que creo que de las ventajas que nos trae la inteligencia artificial, si lo sabemos integrar, nos va a potenciar muchísimo nuestro trabajo. Pero yo todavía estoy preocupado en ese riesgo, ¿no? De tantos atajos que la gente realmente, lo que yo quisiera es que todavía haya estos métodos o medios de que, bien lo dijiste, en mi carrera de performance tomé riesgos y la regué y causé uno que otro problema grande en este proceso bastante grande de aprendizaje. Pero al final me ha hecho un mejor ingeniero de performance, ¿no? Pero no sé, ahí ya estoy como divagando en este tema, ¿no? Almu, tú que tenías un punto, perdón. El hilo, volvamos al hilo este de... Una cosa que a mí me gusta mucho, que lo tuve hace muchos años, o sea, igual que tú 15 años hacías HTMLs, yo hace 15 años estaba, 15 o más de 15, estaba en sistemas
sistemas embebidos de maquinaria, haciendo performance de esos sistemas. Realmente hacías Ujú. performance de la interfaz. Era una máquina que estaba en un almacén y cogía los palets, lo buscaba, cogía los palets, los colocaba, todo esto. Y claro, esa máquina es cuántos palets por hora puede hacer. ¿Vale? O en otra empresa aquí farmacéutica era cuántos análisis de sangre, cuántas podemos hacer, ¿no? Había otra herramienta también que hacía esto. Claro, sistemas embebidos, necesitas saber realmente cuántos palets pueden mover a la hora. Si tuviese las herramientas que tenemos ahora de inteligencia artificial, de gemelos digitales y todo esto, yo podría haber hecho mucho mejores pruebas de performance a esa maquinaria que no que lo que teníamos hace 15 años, que era simplemente probar la interfaz y decir, bueno, suponemos que la máquina hace lo que la interfaz le está diciendo, y ¿vale? No probamos realmente la maquinaria. Yo creo que eso, por ejemplo, es una ventaja, una ventaja que tenemos ahora mismo. Me fascinó, Chema es organizador de varios eventos aquí en España, de la NetCoreConf, de la Global Azure. La Global Azure hablaron de gemelos digitales y a mí esa parte me fascinó porque me recordó esa época en la que estaba midiendo palets. Como el otro día, ¿no? Mirando cuántos cerdos salen del warehouse, pues aquello era cuántos palets puedo mover con la maquinita. Y esa es una parte de performance que muchas veces nos olvidamos, que siempre creemos que son servicios web y no, realmente hay fábricas, hay factorías que necesitan maquinaria y que necesitan saber el performance de esas máquinas, En realmente. ese sentido, sí, es algo que todo mundo va a tratar de usar porque performance casi todo el mundo piensa, como dices, pegarle a un HTTP con mensajes HTML y vamos a automatizar y tirarlo. Todo lo que piensan, ¿no? Pero hay una infinidad de aplicaciones también que también es difícil, ¿no? Gente que va empezando que dice, pues es que en el mercado para conseguir un trabajo me piden esto y pues tengo que aprender a usar JMeter y pues ya, y pegarle al sitio porque quieren, por alguna aleatoria razón, 10,000 threads que lleguen en 1 hora y que hagan ese throughput, ¿no? Pero hay proyectos, el mundo de performance incluye muchísimas cosas. También me hiciste recordar muchísimo un proyecto donde había que medir el performance de vacas lecheras, cuánto podían producir y hacer un análisis alrededor de eso. Y no había demasiada diferencia claro, era un sistema computacional que medía cuánta leche se producía. Y por eso nos trajeron y por eso acabé yo, así que midiéndoles la leche a las vacas, ¿no? Pero son algunas actividades que ni siquiera se ocurren, ni siquiera piensa en la mayoría del mercado, ¿no? Performance, pum, pega el sistema y tíralo. Pero es elástico y en la nube. No sé, tú tíralo. Sí, es que es eso, Es un poquito es... otro tema, ¿no? Pero Pero nos hubiera ayudado la inteligencia artificial en muchos de estos temas. Yo sí. creo que platica un poquito, Almu, súper breve, esto de los gemelos. Ajá. Los gemelos digitales, a mí me fascinó. Creo que Chema sabe más que yo de gemelos digital porque es un Que producto lo he de Azure, escuchado y él es y el hay gente invitado, preocupada. pero No, no, hay no se puede preocupar la gente por un no, gemelo digital. Lo que hace un gemelo digital, los Digital Twins, es lo que hace es replicar tu máquina en el cloud en 3D y lo que te permite es hacer mantenimientos predictivos, ver cómo se va a comportar, hacer la programación directamente allí de cómo se va a mover un robot o el brazo de un robot y qué interacciones va a hacer y tal. Eso lo que te permite es interactuar directamente con el gemelo digital, que al final no deja de ser un dispositivo IoT que es virtual, el cual tú puedes programar, ya sea un PLC, ya sea a nivel de PLCs para robótica o a nivel de, yo qué sé, de una cadena de distribución, ¿vale? Y esto, una cosa curiosa, por ejemplo, BBV con NVIDIA lo está montando en su fábrica de Stuttgart. Le está virtualizando toda su fábrica para poder ver dónde tiene cuellos de botella en la producción, qué máquinas, cuántas horas llevan funcionando, si necesitan un mantenimiento predictivo, si se van a fallar y qué es lo que va a fallar. Pues para esto te sirve ¿Y en Digital qué entra la Twins. inteligencia artificial ahí?
aquí la inteligencia artificial entra, por ejemplo, en la predicción de mantenimiento de mantenimientos preventivos. ¿Qué significa esto? Que cuando una máquina lleva 250 horas funcionando sin parar y a lo mejor necesita que se cambien 4 rodillos, pues el modelo de inteligencia artificial te dice necesitas que cambies estos 4 rodillos porque dentro de 200 horas se te va a estropear el rodillo y se te va a parar la máquina. Entonces, para que esa máquina no se pare, durante 2 horas o 3 horas y que tenga la cadena de producción se pare al completo durante 2 o 3 horas, el mantenimiento predictivo, que a lo mejor simplemente es cambiar algo y te resulta media hora, pues en un momento dado la producción la puedes desviar, coger esa máquina, hacer ese cambio de rodillos y volverla a meter en la línea de producción y te ha costado el tiempo que has sacado esa máquina de la línea y la has vuelto a meter, que son 10 minutos en total, en lugar de tener la línea parada durante 3 horas. Eso ya entiendo un poquito, ¿no? Porque yo decía, ¿qué diferencia hay de eso con hacer un ambiente virtual en VR y que pues, ahí está, ¿no? Pero supongo que ahí puedes correr muchas simulaciones hasta en paralelo y ver estas diferentes paths, ¿no? Claro, es que lo que Ujú. miras es simulaciones. O sea, tú tienes la cadena de montaje, imagínate que tienes un par de máquinas críticas y lo que haces es un test end-to-end realmente de la cadena de montaje diciendo si esta máquina se para o se calienta porque está a 50 revoluciones por minuto en vez de 30, pues su mantenimiento se acercará Porque ahí la más inteligencia rápidamente. artificial corrió Ya, una simulación a tantas revoluciones, a tantas otras, claro. y dónde es el punto óptimo. Y dirá, esto llegará a una temperatura tan alta, entonces necesitará, o se romperá, o Ujú. necesitará mantenimiento y todas estas cosas. O sea, básicamente lo que hacíamos hace 15 años a mano, que rompíamos las máquinas. O sea, como HP, ¿no? Que está aquí en San Cugat y lo que haces es pruebas la impresora y la tiras al suelo. Bueno, pues ahora no hace falta que la tires al suelo. Vale, ahora ya sabes que las pruebas que Ya tienes que tienen hacer. sus reglas de Claro. física, ya se hace esa simulación y a ver qué pasa. Claro. Sí. Por ejemplo, regresando un poco, porque ya no estamos de nuevo desviándolo, es el tema con inteligencia artificial, es muy fácil irse a otros ejemplos y otros temas. En el mundo de performance, ¿qué otras aplicaciones ven que pudiera haber interesante o que la gente debería de comenzar a pensar usando inteligencia artificial? Mira, pues lo que se ha quejado antes Almu de la generación de informes, por ejemplo. O sea, al final, al final tienes lo bueno de esto. O sea, una de las cosas que yo le dije a Almu en su momento es, según qué cosas no las pongas en ChatGPT, porque al final ChatGPT es un modelo público y cualquiera que sepa que tú has puesto algo puede intentar o conseguir o replicar lo que tú has sacado. De hecho, si yo puedo, seguramente, si tú pones un trozo de código de una API de la empresa y yo sé más o menos lo que hace, puedo sacar qué es lo que has puesto tú en ese código de empresa, de la API de empresa. Entonces, es el problema de que sea público, pero si es en servicios como ha sacado Azure, el de OpenAI Service, que no deja de ser ChatGPT, ¿vale? Pero, o sea, el modelo de GPT, que no es el chat, sino el modelo de GPT, en el cual tú puedes entrenar y mejorar tus pruebas no solo para el tema de performance, sino para la generación de informes. Es decir, yo entreno un modelo mío privado, le paso mis resultados de performance y que con mis resultados de performance me genera un informe. Y que este informe al principio no deja de ser una interacción que tú vas entrenando hasta que tienes un informe tipo de performance. Porque ahí veo algunas ventajas, ¿no? Muchas veces estos informes que mencionaba Almudena son estos largos, engorrosos, que hay que traducirlos al lenguaje management para que el product lead o el C something O lo pueda interpretar para lo que necesita. Y a lo mejor en eso podríamos potenciar. Ahí me declaro culpable, ¿no? A veces generaba informes con datos que eran bien interesantes para mí respecto al performance, pero no era lo que el líder de proyecto necesitaba, era de, ¿voy a ir a producción o no? O sea, es lo único que quiero saber, ¿no? O va a afectar ventas, o qué retorno de inversión vamos a tener con eso. Y yo creo que también, o sea, ChatGPT, el director de finanzas está checando con estos resultados que tuve de performance. Y creo yo
la mayoría de las veces, no digo nunca, porque también hay temas de performance que pueden ser un poco delicados y privados, pero en su mayoría es de, claro, que tiene que nuestros CPUs estén al 50% durante, mientras 10 usuarios están trabajando, no le veo gran riesgo en su mayoría. Ya minando datos y cuadrando cosas puede ser, ¿no? Pero, como dices, un modelo privado donde, oye, necesito que saques métricas que sean interesantes para el CFO, que quiere saber cuánto estamos gastando en la nube debido a un mal performance. Toma. Claro, va a haber que cuidarlo, va a haber que monitorear qué nos saca. Alguien con buen criterio que sepa decir, ok, sí, eso de finanzas, el activo circulante, este término no tengo idea qué quiere decir, pero lo sacó ChatGPT, a quien le pregunto, ¿no? Yo una de las cosas que veo y que nos puede ayudar mucho es lo de siempre, ¿no? El performance engineer sabe de performance, pero Ujú, no sabe de todo. Entonces te metes en algo de Kubernetes y a lo mejor no tienes ni idea de Kubernetes. Y lo que sí que hay es una herramienta, un GPT de Kubernetes que te analiza los issues que ujú, puedes tener. Entonces tú puede ser que no sepas, ¿vale? Has hecho tu modelo estás corriendo esa ejecución en un Kubernetes y necesitas ayuda para hacer el troubleshooting. Y a lo mejor no tienes un Chema cerca o un Jorge cerca que sepa de Kubernetes. Bueno, pues, oye, me ha pasado esto, K8 GPT. Me ha pasado esto. ¿Qué puede ser? O no puedes saber de todo, no sabes de Postgres, no tienes por qué saber de todo. Un poquito sí, pero no sabes profundamente. Y a lo mejor te encuentras un cuello de botella que no tienes a nadie que te ayude en ese momento. Y estas herramientas de resolución de troubleshooting, que realmente es un prompt en el que vas iterando de me pasa esto, ahora me pasa esto, ahora me pasa esto, pues sí que te pueden ayudar. Creo, Porque realmente el performance engineer no tiene por qué saber de todo. creo yo que el performance engineer es uno de los roles que tienen que ser más completo. Yo Sí. lo equiparo mucho a un médico internista que le llega cualquier cosa y medio tiene que saber más o menos, pero no ser experto en todo. Entonces, estas herramientas te ayudan de troubleshooting. Yo tiendo un poquito todavía a ir a preguntarle a Chema, así de, oye, ¿por qué Kubernetes aquí? Lo ¿Qué primero. hizo? ¿Qué quiere decir, no? Pero sí, como una guía inicial, me gusta. Todavía veo riesgos, ¿no? En este tema de, es que realmente no sé. Y si ChatGPT me dice que el activo circulante es 2 veces mayor que el del... Ah, bueno. Sí, sí, además también nuestras cuentas por cobrar y los balances están impactados en este modo por un mal performance. ¿Eh? Entonces, ahí a lo mejor sí es que nos dé un empujoncito al principio de, mira, esto, ok, ¿con quién me siento para que me explique qué quiere decir esto que dijo ChatGPT, ¿no? Pero a lo mejor es como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Necesitamos varias iteraciones, no te vas a creer a la primera lo que va a decir. Tienes que ir iterando y decir, bueno, pues hasta que llegues a algo que digas, vale, esto ya lo entiendo o ya Ujú. me cuadra más. Tienes que ir iterando, tienes que hacer prompt y prompt y prompt hasta que digas, vale, esto sí, hasta aquí sí. Lo que se suele hacer con modelos privados que se entrenan es que la persona que hace el input y la persona que tiene que recibir el output son las personas que validan el input y el output. Es decir, normalmente, si tú como ingeniero de performance tienes una serie de métricas y quieres traducirlo a una cuenta de costes y balances para la empresa, tú no lo puedes validar. O sea, al final quien lo tiene que validar será un contable que diga, vale, o sea, estas métricas de performance me están impactando en las cuentas de infraestructura en Azure. Pues vale, pues o sea, con estas métricas las conjugo en estas. ¿Qué pasa? Que si hay un performance elevado, el consumo baja, ¿vale? Pues el análisis de estas métricas es lo que tú como ingeniero de performance le dirás para qué sirven y qué son, y el contable le dirá en qué impacta. Y entonces, cuando tengas entrenado el para qué y dónde, cuando le pases la siguiente métrica, te hará una iteración y dirá, yo entiendo que
con lo que me has dado voy a impactar, no solo impacta en Azure, sino que también te impacta en AWS porque también tenemos infraestructura en AWS con este producto. ¿Vale? Entonces, al final necesitas la figura del Prompt Engineer, que en este caso sería el que entrena con la entrada y el que valida sería el financiero, que es el que valida la salida a su Creo lenguaje. que algo que rescato de esto, que todos estamos muy de acuerdo, es que siempre va a haber alguien que sí sepa, la inteligencia artificial será muy poderosa y lo que sea, pero si no tienes un filtro final, ser humano, experto, conocedor de lo que está sacando, es muy peligroso confiarse y quedarse con ello. O sea, tiene que haber alguien experimentado que reciba esta información y diga, ok, está bien. O incluso hasta puede ser, no lo había pensado de ese lado, pero sí, puede ser o valide, ¿no? Ese, irónicamente, punto último de testing de un output de inteligencia artificial. Y bueno, Bueno, pero esto es lo mismo que hace años copiabas y pegabas de Stack Overflow y le hacías un test unitario para ver si cuadraba dentro. Pues esto es lo mismo. O sea, al final el test unitario será la persona que te valide que el output no, es correcto. incluso en ese tipo de Stack Overflow me recordaron ahorita fuertísimo un compañero de trabajo hace muchos años que se copió y pegó un código bastante extenso, traía un virus, y lo replicó por ahí y ni siquiera se fijó, o sea, porque dijo, es que está muy complejo, pero al final me entregaba lo que necesitaba. Ay, y esos riesgos también, ¿no? Si no se valida, no sabes que hay que hacer una prueba unitaria, que hay que hacer, como ya, yo todavía sigo un poco preocupado de ese riesgo de que la gente se acostumbre de solo lo que escupa ChatGPT así tal cual lo pego y lo uso y va para producción. Yo veo Mm. gente haciéndolo. Yo lo Y luego tienes leaks en los exacto. tests. Es el gran ejemplo, Ahora, lo siento. yéndonos Es hacia el otra vez gran el ejemplo. lado positivo, ¿qué opinan? Almu, por ejemplo, un dolor de cabeza que teníamos los automatizadores de performance eran correlaciones. Yo creo que aquí puede ser una aplicación muy interesante. Le alimentas un mes de tráfico a la inteligencia artificial, le dices, identifícame dónde voy a tener que correlacionar, qué instrucción pudiera ser. Ahí creo que podría ser bastante buena, ¿no? Sí, yo creo que en vez de usar todos aquellos Excels de saber cuántos tengo que meter, qué métrica va con qué métrica cada correlación, la varianza de esto, lo metes, que le puedes preguntar eso al ChatGPT que te genere el modelo, que te lo normalice, por ejemplo. Metes el mes de tráfico. ¿Cuál ha sido el máximo de todo el mes? ¿Cuál ha sido la normal, o sea, la normalización del tráfico para generar un régimen estacionario más o menos tal? ¿Cuáles han sido los picos? ¿De cuánto ha durado? ¿Con cuántos? Todo eso se lo puedes meter Eso y te ya es los soporte más como un para modelo. observabilidad, ¿no? Un poquito. No, para Ah, generar el modelar una modelo, quiero prueba de decir, para carga. generar el modelo. Claro, modelar. Te Ah, ese dices, también en los 30 es. días de carga. Claro, 30 días de carga. Analízamelo todo. ¿Qué picos tengo que probar? ¿Cómo he normalizado el tráfico para generar un soak, uno largo, tal cual, un endurance, un soak? Todas estas partes que hacemos manualmente, eso te lo puedo hacer. Y la correlación, la de a este número, a mí la correlación estas ahora de número de pods con requests y usuarios concurrentes y el Nginx que está delante, con cuántos hay, y el API detrás, y el Linkerd por el otro lado, y el Service Mesh por el otro lado, dices, y cada uno tiene Ujú. un número distinto de réplica set, ¿cómo lo correlo? ¿No? O sea, ¿cuántos pods del Service Mesh necesito para pods de la Ingress y pods de la API con estas requests? Porque digo, ahí yo creo que Magia. sí, ¿no? Y a mí en particular hacer esos análisis y modelado de escenarios era muy divertido, pero consumía tiempo, Mm, mucho tiempo y se prestaba a errores humanos muchísimo. Cometía yo un Sí, error de un punto aquí y se extendía por la prueba y acababa simulando 10 veces más carga de lo que debía. jo, Fue historia real. Y muchas sí, veces. literal. En ese sentido, sí, esas correlaciones. Yo me refería un poco más a de parámetros, variables de sesión, todo esto al momento de estar automatizando, que seguido me tardaba mucho.
en identificar, ok, cuál es el left bracket, el right bracket, entre dónde está el parámetro que Ah, tengo que cachar. ¿sabes cuál odio mucho? Las regex. ¿Alguien no odia? Bueno, yo conozco una persona, un developer que no odia las regex. Yo odio las regex. O sea, siempre tuve el regex tester, pues ahora es para coger esto que Sí, porque necesito, no todo, porque es algo que lo necesitas constantemente, las porque todo expresiones lo coge, regulares todo lo son tomas de la poderosísimas, respuesta. pero es una ciencia en sí. Sí, sí, sí. El AWK maravilloso. Me encantaba el AWK. Pero ¿quién sabe AWK? Yo Sí. tenía un libro por ahí de cómo eran las expresiones regulares en AWK. Eh, todo este análisis, por ejemplo, de logs, que coges un log de un Nginx y dices, eh, grepéame, grepéame el tamaño del elemento con lo que ha tardado con el status code, dependiendo del volumen de... ¿Vale? Que ahora lo puedes hacer con Prometheus y tienes ahí el PromQL igual, pero todas esas Y era lo que correlaciones... decía, ¿no? Le alimentas a la inteligencia artificial de nuevo un mes de tráfico y le dices, identifícame qué correlaciones tengo que tener cuidado, qué cosas cambian Sí. en cada request, en cada API. ¿No? La detección de También, anomalías, que muchas veces es difícil, porque el problema lo ves rápido, pero la anomalía está pequeñita de, ¿aquí qué ha pasado? ¿Y por qué? Esa detección de anomalías yo creo que la inteligencia artificial te sí. ayuda. Te ayuda bastante más porque sabe, cuando normalizas el tráfico y dices, esto es lo normal, o sea, el normal matemáticamente, esto es lo normal, esta es la normalizada, esto es una anomalía. Fíjate que Y eso también muchas me veces se dejas te ahorita pasa. pensando en esa aplicación de dejar o alimentar al machine learning los históricos de tus pipelines. Cada que haya un nuevo, con observabilidad nada más, sin hacer automatizaciones, bla, 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 sale un pipeline nuevo y que la inteligencia te identifique, oye, aquí tienes una desviación de tu performance, probablemente causado por esto, acabas de liberar esto, o sea, con suficiente información tal vez también te podría, De este commit. exacto, Este commit te ha en esta provocado. línea de código. Si te dijera hasta la línea, eso ya sería maravilloso, pero va a ser que hasta ahí no llegamos todavía, ¿no? En breve, en breve. Yo creo que no estamos Tal y como lejos, está ¿eh? evolucionando. Realmente conectando suficientes elementos, porque uno es tener que la inteligencia artificial tenga ese commit, ese código nuevo, esta métrica, y con las informaciones de telemetría puede ponerse interesante pronto. Ahora hay que pensar si merece la pena. Bueno, existen servicios ya que te hacen la detección de anomalías. Sí. Muchos APMs ya lo Entonces, traen. al final, Ya traen algo de modelos que te dicen, oye, aquí hay algo raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Insights nosotros tenemos detección de anomalías, pero era tal el spam de Dios mío que lo Porque tuvimos que ahí, quitar. bueno, el problema no es la detección, Pero, sino la configuración de este modelo para detectarlas. Ahí sí. yo creo que había, Y es que mientras es una aprende, lata. da muchísimos falsos Es como un positivos. bebé, o sea, Entonces, va a claro. llenar pañal por todos lados y Sí, en sí. lo que va aprendiendo a caminar y no tirar cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es el futuro, lo que decía Chema. Yo creo, para mí el futuro de detección de anomalías, de observabilidad, detección de anomalías, generación de modelos, toda esta parte, también el análisis del modelo que te ha salido. ¿A quién te están llamando? ¿A alguien? A Chema. Y Eh, ya está. Eso es el Totalmente futuro. de acuerdo. Yo todavía insisto en estos riesgos. A los que nos están viendo, no se dejen llevar con que les va a hacer la vida fácil porque sí. Si no saben qué está pasando, es riesgoso. Ahí- No hagáis los test No, con no, no. ChatGPT. Que les ayude, sí. Pero al final que ustedes sepan que se está aterrizando. Ese código que se trajeron de Stack Overflow GPT, que sepan qué está haciendo. Chema. poder pueden hacerlo con ChatGPT, pero que no pongan nada clave, simplemente que le puedan hacer pues prompts de ejemplo, decir, oye, quiero hacer esto en Gmeter, ¿cómo lo planteo y tal? Entonces él le va a dar un ejemplo y luego él que lo termine de performance al contrato que Ujú. él quiera. O sea, le puedes generar la base como a ti te generaban el Dreamweaver, el Claro, HTML. no, no, no. Y también hasta con Dreamweaver recuerdo quienes limpiecitos se iban al servidor en la nube así tal cual como lo escupía y causaban nada de problemas. Pero
Bueno, ahorita ya nos pasamos por bastantito, digo, esta conversación, creo que vamos a tener algún episodio de inteligencia artificial segunda parte, pero porque hay muchísimo que tenemos que hablar. Apenas si tocamos generación de datos para pruebas de carga, apenas si tocamos esto de correlaciones, scripteo automatizado, incluso alimentándole, a mí se me ocurre, alimentándole suficiente tráfico, genérame hasta, tú ya tienes los volúmenes, ya puedes modelar el escenario, ya puedes generar las automatizaciones porque sabes dónde hay correlaciones. Genérame un caso de carga que más o menos simule el viernes 28 a las 3 de la tarde. Ahí está. Y lo veo viable pronto. Entonces, vamos a seguir platicando de esto, pero para cerrar, para darle recomendación a la audiencia y los que nos están escuchando, a ver, Chema, tú que eres el invitado de honor hoy, ¿qué le recomendarías a la gente que haga, a los performers, con esta oleada de inteligencia artificial que viene? Primero que se informen y que no tengan miedo a ella, que se No muerde. adapten, Muy que se recio. adapten a que no muerde. O sea, de hecho, seguramente existan webs especializadas de prompt de performance, como Almo bien sabe. Entonces, estas webs especializadas te sirven para empezar, y si no, o sea, no quieres empezar por ahí o no quieres o te da relativamente miedo, empieza con ChatGPT a, a preguntarle cosas de performance o problemas de troubleshooting que tú te podías encontrar en tu performance y ver cómo te lo soluciona. Y ver si la respuesta es lo que tú estás pensando o no. Y a partir de aquí evaluar si lo va a usar a futuro o no. Realmente es como un coche. Hasta que no conduces no sabes si te va a gustar. Pues esto es lo mismo. Yo creo que aquí va a ser como tu analogía del coche me gusta porque mucha gente termina teniendo que aprender a manejar. Y creo que para allá vamos con la inteligencia artificial. Efectivamente. Almo, ¿tú qué opinas? Em, Recomendaciones para la gente. yo, la recomendación es usarlo, igual que dice Chema. Yo creo que es, o sea, no podemos negar que la inteligencia artificial ha llegado y que tenemos que usarla. Va a estar en nuestro día a día, entonces es hacer el mejor uso que podamos de ella. Em, Siempre teniendo en cuenta que es pública, que puedes estar compartiendo secretos que no deberías, o sea, haciendo un buen uso de ella. También tener en cuenta que hay que fomentar el pensamiento crítico, de que no todo lo que nos diga ChatGPT o cualquier inteligencia artificial va a ser lo correcto, que tienes que distinguir si es bueno o si es malo y usarla lo más posible, por lo que decía antes, no sabemos de todo, hay que aceptar lo que no sabes y algunas veces no sabes ni lo que no sabes. Entonces, eso, pues usarla para troubleshooting, para cualquier cosa que te mejore en tu productividad y dar un valor añadido. O sea, yo no sé de Kubernetes, pues la voy a usar para hacer mis troubleshooting de Kubernetes. Eh, y así vas aprendiendo. Es un iterar, siempre Fíjate iterar. que ahora sí yo cerraría un poco con esta recomendación. Y sí, totalmente de acuerdo, todos vayan metiendo las manos, vayan experimentando, súper importante. Pero puede ser también un buen babysitter si estamos aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, dices, Almu, no sé Kubernetes, estoy medio investigando, a ver, voy a armar esto. A ver, mi YAML de esto está así. ¿Cómo ves? Ah, mira, te fallaste aquí, aquí, aquí. Y lo digo por experiencia propia porque he estado jugando un poco con Docker. Quiero hacer unos contenedores raros. A ver, ChatGPT, ¿qué me está fallando aquí? Porque no sé lo que quiero. Ah, me dijo, pum. Mm. Pero como ya lo he estado estudiando, entiendo el feedback que me está dando. Entonces, puede tomar las veces de un profesor o un guía también en ese sentido. Y para performance, pues también, ¿no? Si aprendemos estos modelos, de nuevo, cuidado. Me gustó mucho tu aclaración, Almu. No solo ChatGPT, no, ChatGPT no es el diablo. Hay muchos diablos de inteligencia artificial por ahí que son públicos, que de nuestra información acaba en sus servidores. Tengan cuidado con eso. O aprendan a traerse sus modelos y empezar a crearlos en sus propias instancias, sus propios, bueno, el bare metal aquí en su laptop no es tan fácil, pero pues también pueden ir haciendo algunos experimentos. Creo que
va a ser muy valioso, va a dar mucho de qué hablar y vamos a tener más episodios que hablemos de esto. Chema, prepárate porque vas a estar regresando. O haceros amiguito de un prompt engineer. A tenerlo al lado, aquí, en la mesa de al lado. Mira que eso de Está muy bien. manejar con los carros, los autos, creo que el prompt engineer todos vamos a acabar siendo, casi todos somos medio Google Query Engineers, que sabemos cómo meterle preguntas a Google. Vamos a tener que desarrollar esa habilidad de meterle buenas preguntas a la inteligencia artificial. Pues te voy a dejar una frase que es: no hay respuestas malas, sino preguntas malas. Buenísimo. Y con esa frase célebre de Chema, vamos a cerrar, no sin antes, Chema, rápido. Si alguien quiere mandarte alguna pregunta, algún comentario o ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahí tengo una web que es chemagonzalez.com, que ahí pues salen mi mail, LinkedIn, etcétera, y a través de ahí pueden ¿Podrías deletrearlo? acceder a... Sí, TXEMA González.com. Ok, perfecto. Sí, porque algunos sé que tu nombre no lo van a saber escribir muy bien, aunque debe de estar aquí en pantalla ya cuando acabe la postproducción, pero dije, más vale. También voy a meterlo en los comentarios y todo, no se preocupen a la audiencia. Y con eso, amiga Almu, amigo Chema, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esta conversación que ya nos pasamos por bastante y me gustaría seguirla por horas, pero tendremos otras oportunidades. Con eso les deseo a ustedes dos muy bonito día. Muchas gracias por andar por acá. Y pues a todos, esténse pendientes porque vienen muchas más entrevistas, vienen muchas más discusiones de esto, ideas que también creo que ya aventamos varias aquí que pueden ser negociazos o muy buenos, muy útiles. Y pues vamos a traer más, van a haber conferencias, va a haber más eventos, vamos a andar allá en Europa. Esténse sintonizados que va a haber más Perfects en español. Y pues, Chema, ya dijiste, vas a volver aquí a ayudarnos con inteligencia. Y pues Almu va a andar aquí trayendo también toda la actitud performera. Y con eso, pues bueno, amigos, cuídense mucho. Almu, Chema, nos vemos. Cuídense. Y esto fue Perfects. Chao. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandros. Adiós, Leandro. Bueno, mi amigo.